Hola, buenas tardes para muchos y buenas noches para otros tantos. Bueno, yo soy Eleonora, ya me conocen. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Los saludo desde aquí. Bueno, vamos a esperar unos segunditos que se vayan uniendo. Díganme si se escucha, si se ve bien. Hola Julieta. Perfecto. Los saludo a todos. Bueno, qué alegría encontrarnos en este día. Hoy es 28 de febrero, es el Día Internacional de las Enfermedades Raras o poco frecuentes, que me gusta llamarlas más así, y es un día mundial, entonces es de mucha importancia para todos crear concientización, ¿sí?, de enfermedades poco frecuentes. Lo que nos une a nosotros específicamente son las patologías mastocitarias, ¿sí? Pero vamos a abordar también algo general, ¿sí? Para que aquellos que no tienen patologías mastocitarias, pero están interesados en patologías raras también puedan estar incluidos, ¿sí? Hoy, bueno, voy a invitar a la licenciada Paula Dava, ¿sí? Ahora la voy a presentar. Y mientras la voy a, la voy a invitar, voy a explicar qué es el Día Internacional y qué temas vamos a abordar hoy, ¿no? Mientras ustedes se unen, voy a, voy a hacer la invitación formal a Paula. Eh, Perfecto. Veamos. Bien. Veamos. Esperando. Perfecto. Perfecto. Bien, acá tengo varias preguntas también. Sí. Vamos a ir haciendo la... Ahí Paula, una vez que me acepte, va a estar por aquí. Mientras tanto, bueno. Hola Paula. Hola, gracias por la invitación, acá estoy. Bueno, gracias por estar. Sé que te encantó la propuesta, así que, bueno, gracias por unirte. Espero a todos que nos vayan diciendo si todo se ve bien, si se escucha bien, simplemente para certificar que estemos bien todos conectados, ¿sí? Sé que hay gente no solo de Argentina, Paula, sino también de otros países, de Latinoamérica, de España, ¿sí? Con la Asociación Española de Mastocitosis tenemos una unidad muy grande. Yo me he formado allí, así que bueno, les agradezco también la difusión a ellos. Así que bueno, bárbaro, perfecto. Ahí Elizabeth, que le mando un saludo, me dice que se escucha todo bien. Bueno, a ver, me voy a alejar un poquito porque me veo más chica. Bien, bueno, voy a empezar antes de presentar a Paula y de hablar de las temáticas. Quiero decir por qué es el Día Internacional de las Patologías Raras, ¿sí? Esto está determinado desde el 2008. Hay una asociación europea llamada Eurodis, ¿sí?, que determinó un día, ¿sí?, en el año para declararlo Día Internacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que es el 28 de febrero en este caso, pero el día original es el 29 de febrero, para llamar un poco la atención porque sabemos que es un día raro. Este año no tenemos 29, tenemos 28, así que aquí estamos. ¿Sí? Es un día para crear, para visualizar las miles de patologías poco frecuentes que hay, ¿sí?, para concientizar a toda la población en general, a las instituciones, a los pacientes, a los familiares, ¿sí? Y de este modo ayudar a la difusión de muchas enfermedades de las cuales se tienen desconocimiento, ¿sí? Bueno, por otro lado, quiero puntualizar un poquito acerca de acá, de Argentina, contar algunos datos brindados, ¿sí?, por el servicio de referencia
de Enfermedades Poco Frecuentes de La Plata, que está en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, a cargo del doctor César Crespi, con el que trabajamos de manera interdisciplinaria. Y bueno, aquí contamos en Argentina con más de 6.000 patologías poco frecuentes reconocidas por el Ministerio de Salud, y la prevalencia está estimada entre una cada 2.000 personas para considerar patología poco frecuente, ¿sí? Bien, entonces, este servicio se ha creado justamente para abordar a todos los pacientes que no tienen diagnóstico por enfermedades poco frecuentes y referirlos, sí, a los especialistas y referentes en dichas enfermedades en otras instituciones del país. Así funciona. Bien, entonces, nosotros dijimos que nos unen las patologías mastocitarias, de lo cual ya hablamos bastante y hablaremos quizá a futuro, ¿sí? Pero lo que hoy nos compete, vamos a abordar un área que está como poco tocada, por decirlo así, ¿sí? Que son los miedos, como título general, los miedos frente a el diagnóstico y el transcurrir de dicha patología, ¿sí? Entonces, bueno, para eso invité a la licenciada Paula Dava, que la ven, ¿sí? La licenciada Paula Dava, bueno, la voy a presentar, ¿sí? Es psicóloga, psicoanalista, ¿sí? Con más de, 30 años en lo que es consultorio, en asistencia a pacientes, ¿sí? También forma parte de la Asociación de Enfermos de ELA, corregime Paula si me equivoco, y que es otra patología, bueno, crónica, ¿sí? Y, bueno, fue consultora del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación. Ujú. Eh, bueno, abrir esta puerta que está interesante de poder hablar de un área que no siempre está tenida en cuenta, si bien por lo menos acá en Argentina está reglamentada que los equipos deberían ser interdisciplinarios. Después, si querés, te mando, bueno, la reglamentación de la ley, Bien, justamente de patologías poco frecuentes. Así que la verdad que está bueno que se tengan en cuenta también, ¿no? Lo que es el área de salud mental, porque bueno, eso me parece que es un pilar fundamental en el abordaje de cualquier patología, ¿no? Pero en esto de las patologías poco frecuentes, la verdad que no siempre se tienen en cuenta y está bueno. Así que muchas gracias. bien, bien. Claro, el abordaje psicológico de todas estas patologías es fundamental para el apoyo, bueno, del paciente y de su contexto, digamos, en todo lo que abarca, ¿no? Que a veces es lo que llegamos un poco tarde, ¿no? Nos ocupamos de la parte física, y del diagnóstico, que es lo que corremos atrás de él, y bueno, abordamos un poco la parte psicológica y todo lo que compete un poco tarde. Entonces, bueno, estuvimos previamente con Paula trabajando este tema, pidiendo preguntas y, bueno, a través de esas preguntas poder desarrollar temas, ¿sí? Yo lo que, Paula, bueno, quiero poner ejemplos, ¿sí? De lo que ocurre en una enfermedad poco frecuente, incluidas las patologías mastocitarias, ¿sí? Se tardan muchos años, muchas veces, no siempre, pero la mayoría de los casos se tardan muchos años en arribar al diagnóstico correcto, ¿sí? Hay un promedio estudiado entre 5 y 10 años, que es muchísimo, ¿no? Donde la persona transcurre entre un montón de sentimientos, ¿sí? Entre ellos la incertidumbre a no saber qué tiene, y con lo cual no saber qué hacer con un montón de cosas y consultar un montón de médicos para arribar a un correcto diagnóstico. Entonces, eso genera una gran incertidumbre y es algo con lo cual tenemos que trabajar y te vamos a pedir consejos. Y otra de las cosas que también transcurre una vez que tenemos el diagnóstico
una vez que arribamos a ese diagnóstico, es, bueno, ¿y ahora qué, no? Y ahí surgen un montón de miedos a todo. En este caso, por ejemplo, puntualmente hablando de patologías mastocitarias, las patologías mastocitarias dan mucha cantidad de síntomas, como no, siempre aclaro que hay excepciones, pero en los casos que dan mucha cantidad de síntomas, sí, son síntomas que afectan mucho la vida cotidiana, sí, la vida social, días de licencia en los trabajos, sí, eso conlleva toda una frustración, a miedos, sí, no saber qué hacer con el cuerpo, más si no tengo un referente un referente profesional que me pueda abordar. Entonces, bueno, y uno de los miedos comunes más importante es el miedo a la reacción alérgica grave, ¿sí? La reacción alérgica grave llamada anafilacsia, que puede generar pérdida de conocimiento, bueno, una asistencia de urgencia. Entonces, es un evento que preocupa a aquel que es diagnosticado con patología mastocitaria, ¿no? Cuando hablamos de patologías mastocitarias, incluimos a las mastocitosis y a los síndromes de activación mastocitaria, ¿sí? Que debutan con anafilacsia, muchos de ellos, por eso menciono esto. Y otra de las cosas que también preocupa y a veces hay que abordar es la parte estética, porque las mastocitosis, muchas de ellas y la mayoría, dan lesiones en piel que van apareciendo lentamente y eso, bueno, en adolescentes y en adultos, por ejemplo, que no se conocían con esa piel, empiezan a percibirse de una manera distinta y bueno, eso también genera angustia, ¿sí? Entonces esos temas son los que estuvimos trabajando, de cómo abordarlos. A veces no tenemos tiempo en el consultorio clínico de poder abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, a manera de ir tocando estos temas, yo lo que voy a citar, ¿sí? Son preguntas que han hecho previamente para que Paula nos vaya dando herramientas generales, claramente, porque no hay recetas, ¿no, Paula, mágicas para todo esto, porque cada persona es diferente. Pero bueno, si te parece, Paula, empiezo a leer alguna de las preguntas. Dale, ¿Sí? dale, yo nada, solo ¿Querías decir? aclaro Sí, aclaro una cosita. Bueno, como mencionaste vos al principio, yo soy todavía en la actualidad, ¿no? Desde su fundación, asesora de la Asociación ELA, trabajo con pacientes bien. de la Asociación ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, desde hace mucho tiempo. Digo porque también, esto que vos decías, voy a hablar en términos generales para que la gente pueda por ahí tomar herramientas o que nos ayude a pensar las cosas de otra manera, porque bueno, no hay, como decís vos, recetas. La enfermedad aparece sobre una subjetividad previa, sobre un contexto previo y siempre la manera en que afecta a cada uno es absolutamente singular. Yo querría mencionar una sola cosita que me parece que muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo los profesionales, y yo recibo constantemente, digamos, cuestiones en relación a esto, que es también lo importante que es la manera en que se comunican los diagnósticos, porque eso muchas veces hace que digamos, el recientemente diagnosticado y sus entornos puedan llevarlo de una manera o de otra, ¿no? Según cómo afecte y cómo haya sido dicho ese diagnóstico. Porque me parece que eso es algo que por ahí no se tiene tanto en cuenta y como las enfermedades poco frecuentes, como vos decías, a veces tardan mucho en ser diagnosticadas porque también, por supuesto, por ser poco frecuentes, tampoco hay desde los profesionales tanto conocimiento al respecto. Entonces por ahí pasan por un montón de especialistas hasta llegar con el que justo alguno que se le cruzó alguna vez en su vida una de estas enfermedades poco frecuentes y entonces da con el diagnóstico. Entonces a veces también les pasa a los profesionales mismos, como que quieren sacarse
la papa caliente se la largan, se la lanzan así rápidamente al paciente sin tener en cuenta el impacto subjetivo que tiene a noticiar a alguien de una enfermedad, cualquiera, pero Ujú, los frecuentes sobre todo. Y también, al ser poco frecuentes, la gente en general, y ya entrando un poco en esto de los miedos, ¿no? Y las dificultades que trae en la cotidianeidad, a la ujú, gente le cuesta sentirse comprendida por otros porque tiene que empezar a explicar un montón de cosas que por ahí no tiene ganas de estar dando cuenta todo el tiempo. No sé, si yo tengo diabetes más o menos todos sabemos lo que es, o más o menos uno sabe que no tiene que comer esto, socialmente estoy hablando. Ahora, cuando yo tengo una ujú. enfermedad poco frecuente, que por ahí nunca en mi vida escuché el nombre y toda la gente que está a mi alrededor no sabe nada al respecto, no tengo ganas de estar dando todo el tiempo explicaciones. Y una de las cosas que Ujú, siempre aparece en los grupos en los cuales yo coordino, que es de familiares de enfermos de ELA, es la sensación de sentirse comprendidos, de que los otros están en una situación, digamos, que ya saben de qué están hablando. Si bien, por ujú, supuesto, no, nunca hay que descartar la subjetividad, porque siempre es uno por uno, ¿sí? Eso ujú. como para dar un pantallazo general. Bueno, ahora si querés, sí, Claro. arranca con las preguntas. No, no, está perfecto, está perfecto. Sí, es verdad, la comunicación acá, ¿no? La comunicación es algo que todos los profesionales tenemos que saber manejar, claramente. Sí, es un gran tema, ¿no? Eh, Eso nos define un montón. Eh, bueno, en realidad acá hemos unido varias preguntas que por ahí tienen que ver, ¿sí? Entonces voy a leer, por ejemplo, dos ejemplos. Una pregunta de Yolanda, de España, que le han hecho a Paula, ¿sí? Porque también le han preguntado a Paula. Y acá nos dice, bueno, hola Paula, cuando me enteré que tenía mastocitosis, me vino un miedo muy fuerte a morir, acá nombra una palabra no importante. Quise hacer muchas cosas pensando que iba a morir en poco tiempo, todavía cada tanto me pasa eso, es normal, nos pregunta. Y Sofi de Oaxaca, México, nos ha preguntado en el día de hoy, voy a leer, tengo 14 años buscando un diagnóstico, al fin me han encontrado a través de una biopsia proliferación de mastocitos en médula ósea. Mis crisis cada vez son peores, nos aclara que nos saca México, y aquí la mastocitosis sistémica es poco conocida. Actualmente no puedo ir a la atención del hospital por la contingencia sanitaria, ¿sí? Por la pandemia que estamos atravesando, y mi temor es morir en mi casa frente a mis padres. Quisiera saber si hay algún consejo para lidiar con este temor y la ansiedad ante esta situación. Y si el riesgo de perder mi trabajo por mis crisis, perdón, y el riesgo de perder mi trabajo por mis crisis tan seguidas, saludos. Bueno, acá me ha sorprendido, Paula, porque tocan un tema, ¿no? La relación con la muerte, ¿no? Algo que bueno, que también tenemos que trabajar. ¿Qué nos decís al respecto? Sí, bueno, claro, digamos, estos son cosas que ocurren. Yo, en principio, para contestarle a Yolanda, preferiría, me parece que es preferible para pensar, que nos ayuda más para pensar, tratar de corrernos de lo que sí es normal, si no es normal, si está bien, si está mal. La verdad es que a cada uno le pasa lo que le pasa y eso hay que tomar eso, ¿no? No importa si es normal, porque me parece que esta cuestión con la normalidad, encima que estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, que ya de por sí es toda una cuestión, me parece que esta cosa de la normalidad nos atormenta y no nos ayuda en nada para pensar. Lo que importa es lo que le está pasando a cada uno y tomar eso, atender a eso que le está pasando. El ser humano es un animal, es el único ser mortal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el único ser que es consciente de su propia muerte. El resto de los seres vivos en el planeta, bueno, simplemente dejan de existir, ¿sí? Pero no son conscientes de su propia muerte. Ahora, a la vez que somos conscientes de la muerte, racionalmente todos sabemos que nos vamos a morir,
pero tenemos un mecanismo que es la negación constante de eso, que es lo que también nos permite de alguna manera, por un lado, seguir viviendo, porque si pensáramos que cada vez que voy a salir a la calle me va a matar un auto, no puedo salir ni a la calle, entonces, digamos, Ujú, hay cierto mecanismo que permite a la gente seguir viviendo y también que a veces nos hace esto de postergar, 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 total, creemos que la vida nuestra es eterna, ¿no? Entonces, ujú, digamos, está esta cuestión de la negación de la propia muerte. Freud decía que el ser humano no tiene representación psíquica de su propia muerte. Y nos pasa, nos ha pasado bueno, muchas veces en la vida de cada uno, que por ahí ante una determinada situación, por ahí una tragedia, uno dice, ay, bueno, no me voy a no me voy a hacer más problema por estas pavadas, realmente me voy a empezar a hacer problema por lo que importa, porque la verdadera tragedia es esto que pasó. Bueno, que por ahí nos dura un ratito y después nos vamos olvidando y al mes ya estamos como antes, ¿no? Entonces, cuando ujú, nos dan nuestros diagnósticos, da la sensación que uno tuviera, y voy a entrecomillar esto que digo porque es lo que dicen muchos de los pacientes de ELA, ¿no? O de cuando se les diagnostica alguna enfermedad. Eh, Parece que tuvieran fecha de vencimiento, por ujú, eso digo la fecha de vencimiento entrecomillado, ¿no? ujú, Citando a muchos pacientes que lo sienten de esta manera. Y la verdad es que no sabemos, ¿no? Uno quizás tiene un poco la sensación de que va a ser más próxima a la muerte y como una posibilidad más tangible, si se puede decir, o más posible, valga la redundancia, pero la verdad es que tampoco tenemos, como decimos acá en Argentina, la vaca atada, y a lo mejor le pasa a, no sé, a la persona que está con nosotros se muere antes que nosotros, o sea, nadie sabe muy bien. De hecho, no sé si algunos vio, por ejemplo, la película La teoría del todo, que habla sobre la película, sobre la vida de Stephen Hawking, que fue un enfermo de ELA, que en su momento le habían diagnosticado creo que 4 meses de vida y duró 40 años, ¿no? ujú, O sea ujú, que tampoco es que tenemos asegurado que porque tenemos una enfermedad nos vamos a morir y los riesgos están, bueno, por todos lados. Entonces, me parece que mientras que por ahí, en un inicio, puede ser que haya mayor miedo, hasta que uno empieza a entender un poco de qué se trata, de qué va la enfermedad que tengo, consulta a los médicos, ¿no? Y sabe, bueno, un poco cómo viene el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, etcétera. Pero cuando hay algo demasiado excesivo en esos miedos que ya nos está atormentando, bueno, tal vez sea un momento de hacer una consulta con un profesional para ver cuánto de esos miedos tienen que ver con fantasías de uno y temores excesivos de uno y cuánto, bueno, son ujú, propios digamos, de que efectivamente sea una enfermedad que tiene un pronóstico de vida más acortado, porque en muchos casos, por ujú, ejemplo el de las mastocitosis, en general con un tratamiento, digamos, no ujú, hay, el riesgo no es tan grande. ujú. Sí, sí, sí. Me parece que esto tiene que ver también con lo que nosotros conocemos o no de la enfermedad, ¿no? Me parece que eh, a medida que sabemos y somos mejor orientados acerca de la patología, podemos estar más tranquilos e ir perdiendo quizá esos miedos. Quizá esto tiene relación con el desconocimiento de la patología, creo yo, ¿no? Que es lo que, Por por supuesto. ejemplo, nos pasa en consultorio, ¿no? Por eso es importante que todos, y me incluyo como profesional, podamos saber de otras patologías poco frecuentes para poder sospecharlas, ¿no? Porque si no lo conocemos, no lo vamos a pensar, ¿no? Eh, Exactamente. exacto. Bien, después nos han preguntado, bien, de Carla de Córdoba nos ha preguntado, bueno, mi hijo tiene mastocitosis, ella dice que a veces no duerme por miedo a que tenga crisis de noche, no va a cumpleaños de amigos, no quiere que coma en otros lugares fuera de la casa. Esto me ha pasado en los diagnósticos de inicio con madres de niños, ¿no? Prefiere que, bueno, que no haga actividad física porque también teme a que le pase algo. Sé que lo estoy cuidando y, bueno, el día de mañana me lo agradecerá.
se pone muy mal, se enoja, tiene berrinches, bueno, y su dificultad para manejar esto, ¿no? Bien, ¿qué nos decís frente a esto? Bueno, a ver, me parece que es importante tener en cuenta que los miedos son necesarios, el miedo es necesario, el miedo también nos permite tener en cuenta los límites, ¿no? Digo en general, si no, si Ujú, no tengo miedo voy a cruzar la calle sin mirar para ningún lado y me va a pisar un coche probablemente. Entonces, si yo ujú, tengo miedo de cruzar la calle, voy a tener la precaución de mirar para los dos lados a ver si viene un auto, ¿se entiende? Entonces, determinada cantidad de miedo es necesaria porque también eso me va a permitir cuidarme. Ahora, cuando ya hay un ujú, exceso de miedo que termina paralizando y le termina cercenando al niño en este caso que está a nuestro cuidado o a nosotros mismos, ¿no? Cercenamos mucho nuestra vida. Bueno, me parece que termina siendo contraproducente y nos complica porque al final les estamos transmitiendo a los chicos un exceso de miedo que los termina dejando segregados. Nosotros estamos generando, aunque no es nuestra intención, pero generamos esta segregación del niño de las actividades, de lo social o nosotros mismos. En muchos casos, cuando somos los enfermos, los adultos, nos empezamos a segregar por miedo y nos empezamos a aislar. Bueno, como hemos visto este año, nunca mejor que este año, la importancia de lo social, como que hemos tenido que, por una cuestión obviamente de este virus, de esta pandemia, nos hemos tenido que recluir en muchos casos en nuestras casas sin ver a gente durante mucho tiempo y eso ha producido y está produciendo todavía, sobre todo en Europa que están mucho más ujú, cerrados en este momento, está produciendo mucha patología psíquica, porque realmente estar ujú, aislado y tan cercenado, qué sé yo, la actividad física que hacíamos, la actividad social, etcétera, tiene también una incidencia mucho mayor de padecimiento. Entonces, por supuesto, me parece que es importante primero hablar con el profesional médico que diga, a ver, cuáles son las limitaciones que requiere o las restricciones ujú, que requiere esa enfermedad, ¿no? Por supuesto, nunca sin esto. Y entonces, por otro lado, si, qué sé yo, puede ser que tenga un riesgo haciendo actividad física de que se me genere una crisis, tanto en la mastocitosis como en cualquier otra enfermedad, digo, ¿no? Pero a ujú, mí me gusta mucho la actividad física y es peor no hacerla, bueno, tendré que ujú, evaluar junto con el médico a ver qué es preferible. Eh, ujú, pero bueno, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que no afecte a terceros. Yo muchas veces doy el ejemplo en los casos de ELA, cuando las pacientes quieren seguir manejando, los familiares dicen, no, bueno, pero pobre, si no maneja, él, para él, la autonomía que le da el auto, la independencia, sí, bueno, todo bárbaro, si uno dice, bueno, de última, si choco, me mato yo solo, es una cosa. Ahora, si choco con el auto, porque de pronto perdí la fuerza en un pie o en un brazo y no puedo maniobrar, y choco y atropello a alguien, ya estoy poniendo en riesgo un tercero que no tiene nada que ver con mi decisión. Entonces, me parece que ujú, siempre y cuando no afecte a un tercero, bueno, habrá que ir ujú. evaluando con el médico qué es lo mejor, pero porque también tener una buena calidad, estar más contento, estar mejor con uno mismo, eh, nos hace que la enfermedad sea más llevadero y que haya menos padecimiento de la enfermedad. Pues si Ujú, estamos tan ujú, restringidos, al final no sé si va a ser peor la enfermedad o las restricciones que nos ponemos, que a veces son claro. excesivas. No sé si con Ujú. eso le habré contestado. Sí, acá, mientras vos hablabas, Paula, yo leía ciertos comentarios. Hola, César. Recién te nombré, perdón que haga un paréntesis. César está a cargo de la unidad de enfermedades del Centro de Referencia de Enfermedades Poco Frecuentes del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Así que una gran persona y un gran profesional. Quería hacer ese paréntesis. Bien, y un poco cuando vos hablabas, Paula, estaba leyendo que justamente estas cosas por ahí muy excesivas se encuentran cuando todavía no se tiene conocimiento y una vez que se tiene conocimiento, ya sea brindado por los profesionales,
o por un equipo de pacientes, muchas veces, porque muchas veces en muchos lugares hay asociaciones de pacientes que orientan a nuevos pacientes, y muy bien, y ya con mucha experiencia, bueno, ahí empiezan a tomar precauciones, ¿no? Esto recién lo mencionaban. Así que sí, me parece que es muy válido también el comentario. Yo esta vez no voy a hablar demasiado, te voy a ir preguntando otros aspectos, por ejemplo, eh, Alejandro de Buenos Aires dice que le están haciendo estudios para determinar si efectivamente tiene mastocitosis y está muy angustiado y no sabe cómo sobrellevar este momento. Esto es lo que yo hablaba al principio, la incertidumbre, Paula, de decir, bueno, lo voy a tener, no voy a tener este diagnóstico. Bueno, básicamente me parece que habla de eso, ¿no? De una incertidumbre. Claro, la incertidumbre puede ser muy angustiante. Lo que pasa es que a veces cuando finalmente tenemos el diagnóstico, eh, por ahí no cambia excesivamente la situación, no es que simplemente tengo un nombre para ponerle a eso que me está pasando. A veces eso ahí baja un poquito el nivel de angustia, pero también está, porque siempre vivimos en incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos garantías, ¿no? Que podemos tener todo bajo control. Y esto, la verdad, que es una ilusión. Mm, Lo que pasa es que lo que hacen muchas veces estas situaciones, es que como si uno pusiera la lupa sobre algo que en realidad pasa siempre y simplemente cuando hay una situación X se destapa algo que nosotros teníamos ilusoriamente, funcionábamos pensando que era de otra manera. No sé, por tomar el tema del coronavirus. Creo que el coronavirus no es que hizo más desigual a la población mundial, simplemente destapó ujú, las desigualdades que había, por ejemplo, ¿no? Me parece que se ujú. destapa algo con esto. Entonces, nosotros queremos todo el tiempo tener todo bajo control y hacemos más esfuerzo por tener más control, más control, más control. Y la verdad que tener todo bajo control es imposible. Y yo quiero Mm, aclarar que cuando digo que es imposible, no digo que no puedo, que tengo que hacer más esfuerzos, que tengo que intentar más cosas, que tengo que hacer más, sino que es imposible, estructuralmente imposible. No, es imposible tener todo bajo control. Pero bueno, vivimos en esa ilusión. Entonces, lo que pasa es que estas enfermedades nos ponen en jaque esa ilusión y bueno, decimos, oye, resulta que no era posible controlar todo. Entonces, que también nos pasa, qué sé yo, cuando tenemos que tomar una decisión y queremos tener garantías, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro el verde o el azul? Y bueno, ujú, siempre se pierde algo y quiero tener garantías que no voy a perder cuando elijo algo. Bueno, esto es imposible porque no hay garantías. Entonces, ujú, bueno, hay una cierta tolerancia a la incertidumbre que va a ser necesaria siempre. Y como les decía antes, el ejemplo de Stephen Hawking, le dijeron que a los 4 meses iba a morir, y la verdad es que no se murió a los 4 meses, duró 40 años. Entonces, nunca hay garantías. Incluso con un diagnóstico, no hay garantías. Entonces, bueno, por ahí me parece que ponerle un nombre baja un poco el nivel de angustia, porque decimos, bueno, le ponemos el moño, ya sabemos cómo se llama. Bueno, ujú. Sí, claro. ahora tenemos que Ujú, empezar, ¿no? Ahora empezamos. ujú. Sí, quería hacer un apartado que vos nombraste, que no lo mencioné para nada, pero es importante en este contexto que, de hecho, un poco estamos haciendo este vivo, que los vivos han surgido y han explotado entre profesionales, colegas, pacientes y demás, toda esta virtualidad a raíz de la pandemia. Antes los profesionales no estábamos en toda esta virtualidad, nos juntábamos de manera presencial, más cerrada. Y hablando de lo que es pandemia, nosotros también, como grupo de profesionales, exactamente hace un año atrás, teníamos una incertidumbre enorme después de mucho tiempo, creo yo, después de la pandemia de H1N1, a saber cómo llevar todo esto, ¿no? Y bueno, y más con personas
con patologías poco frecuentes, porque la verdad que tenemos otra base corporal, ¿no? Así que, bueno, hemos tenido todo tipo de preguntas con razón, Paula, de incertidumbres de qué pasa si yo me contagio el virus, qué pasa con mi cuerpo. Y al principio no teníamos respuestas claras por no tener experiencia, ¿sí? Pero bueno, ya ahora hemos atravesado un año y creo que si bien seguimos en pandemia, tenemos respuestas más claras, ¿no? Eh, por suerte hemos tenido, bueno, hemos reportado casos de patologías mastocitarias y COVID, no hemos tenido demasiadas complicaciones, eso es muy bueno para nosotros, ¿no? Pero bueno, a los profesionales también nos surgen las incertidumbres. Ahí nos comentan, yo tuve COVID con masto. Eh, y bueno, ¿te has recuperado bien? Sería la pregunta. Sé que sí, pero bueno, una vez que tenemos este diagnóstico agregado, ¿no? de COVID, sé que ha traído muchísimas incertidumbres y miedos en todos, ¿no? Y aún así todavía todos siguen conviviendo con estos miedos porque seguimos atravesando la pandemia. Por suerte, bueno, han llegado vacunas, tenemos que acelerar ese proceso. En algún momento hablaremos de vacunas, si hay tiempo hoy en un apartadito, porque me hicieron muchas preguntas de eso. Sí, Juliana, bien, bueno, un cariño enorme. Perfecto, no tuvo mayores Eh, complicaciones. que, Ay, perdón, Ujú, de se eso había dice. cortado. Sí, sí, sí. No, no, que me parece, dos cosas que me gustaría tomar de lo que acabas de decir, que me parecen súper importantes. Una es esto, bueno, la oportunidad que dio esta pandemia, por supuesto, nadie la hubiera querido, ¿no? Pero digo, dadas las circunstancias de que la pandemia apareció, esta oportunidad que hemos tenido de empezar a tener videoconsultas o Ujú, digamos, los encuentros entre profesionales digitalmente o virtualmente, para ser más precisa, que por ahí antes no se tenían así, y entonces, bueno, era otra cosa, ¿no? Presencial. También con lo lindo que tiene ujú, la presencialidad. Pero así nos permite la divulgación más masiva y también por ahí dentro del área de la psicología, que no estaba tan difundida la posibilidad de atender de esta manera, si bien, por ejemplo, yo vengo atendiendo por teléfono hace muchos años gente de otros países, pero bueno, la verdad es que con estos medios se ha incrementado mucho las consultas y la gente que decidió comenzar terapia en otros lugares, bueno, de la Argentina y del mundo, porque incluso digo, yo atiendo virtualmente, hoy por hoy mi consultorio es 100% virtual, por la ujú, cuarentena o por la pandemia. Entonces digo, aunque viva a media cuadra de mi consultorio o que viva en Alaska, es lo mismo porque lo voy a atender virtualmente. Y mucha gente se animó a las consultas virtuales que antes no se animaba. Así que eso, y a también. Y ahí es lo otro que te quería decir, que me parece súper importante. Vos nombraste la incertidumbre que teníamos los profesionales, sí, porque sí. también hay que tener en cuenta, y no sé si hay profesionales, escuché que hay alguno que otro que mencionaste, profesionales viéndonos, pero también hay que Ujú, tener en cuenta que los profesionales somos humanos, casi humanos, y también nos encontramos con incertidumbres, con las dificultades que tenemos, con la dificultad por ahí algunos que digamos, no todos los profesionales manejan la parte de salud mental, porque no todos son psicólogos, entonces por ahí ujú, algún otro no tiene las herramientas para lidiar con algunas cuestiones del padecimiento psíquico de los pacientes. Padecimientos psíquicos, ujú, digo, lo que estuvimos hablando hoy, la angustia, la incertidumbre, los miedos. Bueno, uno puede tratar de acompañar desde lo médico, dentro de lo que puede, pero bueno, después los médicos no tienen por qué tener esas herramientas. Entonces también está bueno ujú, tener en cuenta que los médicos también son humanos, ujú. y los profesionales en general también, digamos, tenemos incertidumbres, tuvimos también mucho miedo cómo llevar a cabo esta pandemia, bueno, un montón de cosas que también nos atraviesan a los profesionales, porque si no parece que los Ujú, profesionales quedáramos exentos de todo esto que estamos diciendo. ujú, ujú. Bien,
Bien, bien. Bueno, hay, varios escribieron con patología mastocitaria y COVID. Si vuelven a tenerlo, si hay mayor gravedad, desde ya les digo que no, como para bajar ciertas incertidumbres. Sí, las medidas de cuidado hay que tenerlas, sí, y bueno, y la vacuna puede ser aplicada, esto lo digo con firmeza. Igual, claramente, siempre hay que consultar con los médicos, como digo yo, ¿no? Nosotros damos cuestiones muy generales a nivel médico, pero siempre es bueno en lo personal consultar individualmente al médico que uno tiene de cabecera o referente en esta patología, ¿no? Bien, bueno, hablemos de incertidumbre. Después hemos unido dos preguntas que tienen que ver con esto de Paula, pasando al ítem de imagen corporal y demás, ¿no? Que en muchas patologías poco frecuentes yo especifiqué que las mastocitosis dan lesiones en la piel muy visibles. Bueno, en este caso, en otras patologías se presentan otras formas físicas. Entonces, por ejemplo, nos han preguntado de España que cada vez, por ejemplo, Isabel de Barcelona nos dice que cada vez tiene más manchas en la piel y le da vergüenza ponerse un bañador, ¿no? Y siente que todos la miran. Estas preguntas, bueno, es muy común esto encontrarse en el consultorio, ¿no? Esto como que a veces son factores comunes, como así también hay personas que afrontan esto de otra manera un poquito más relajada, pero bueno, a esto hay que darle importancia. Bien, y acá algo de Mendoza, nos dicen, mi mamá no quiere que la vean porque está en silla de ruedas y no hay manera de hacerla salir de casa, ¿no? Claro, esa vulnerabilidad a mostrarse, ¿qué puedo hacer? Bueno, estas dos preguntas las uní porque tienen que ver un poco con esto, con la imagen, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo un poco retomo lo que decía antes en relación a que por ahí cosas que nosotros nos pasan en la cotidianeidad o que son todos los días, uno cree que vienen dadas como, ¿no? Como la imagen que uno tiene de sí, como si Ujú, viniera dada ¿no? En el ADN. Y bueno, la verdad es que no ujú, es así. Y hay muchas veces ujú, que recién nos damos cuenta de como si uno mirara como el mecanismo de cómo está funcionando un reloj cuando abre el reloj y lo ve y por qué anda mal. Bueno, ujú, en todo lo que tiene que ver con lo psíquico, es a través de las patologías psíquicas donde uno ve que la cosa no es que uno nace y ya viene con una imagen predeterminada de sí. La imagen de sí mismo se construye en los primeros meses de vida, en lo que Lacan llamó el estadio del espejo. Alrededor de los él descubrió, ¿no? Que alrededor de los 6 meses de vida, el bebé, ujú. a diferencia de otros animales, el bebé se empieza a reconocer en el espejo, reconoce su imagen en el espejo. Y lo que hace es girar mirando al adulto que lo está sosteniendo, que ratifica que ese es él, ¿no? Y hay un gesto de júbilo en el niño, de alegría al verse, al reconocerse en esa imagen. Esta imagen que es una imagen completa, ¿no? Como una gestalt, como decimos en psicología, de la imagen de sí, que se anticipa a la incoordinación motriz que tiene el bebé a esa altura y por mucho tiempo más, como si fuera que es una armadura que uno se pone aunque adentro tenga todo revuelto, ¿no? Como para que contiene algo. Pero en realidad siempre esta imagen no es completa. Siempre, estoy hablando psíquicamente para todos, o sea, corriéndonos todavía de la enfermedad, hablando de lo que es digamos, por llamarlo así, el desarrollo psíquico, ¿no? Siempre hay una incompletud en esa imagen, un punto de incompletud en esa imagen. Lo que pasa es que en estas enfermedades, por ejemplo, donde la apariencia física se ve afectada, es como si esa incompletud, también de la cual no nos queremos ni enterar, la que no queremos saber nada de esa incompletud,
como si no quedara otra que se evidencia, ¿no? Como cuando uno tiene una cicatriz. Esa cicatriz, no hay digamos, se ve que ahí pasó algo, ¿no? Bueno, es un poco como mostrar la evidencia de esa incompletud. Eh, bueno, hay que, porque en realidad todos tenemos una, esa incompletud es para todos, no es que solamente las personas que tienen una enfermedad. El que no tiene, no sé, una cosa tiene otra, siempre tenemos algo, ¿no? No sé, cicatrices de un embarazo, cicatrices de un accidente, no importa, incluso las propias marcas del paso del tiempo. ¿Por qué no? Digamos, hay toda una cultura anti-vejez, ¿no? También tomando lo que antes decíamos de la incertidumbre, porque la vejez deja del paso del tiempo, que llega un punto que son imborrables. Uno se podrá llenar de cirugías, pero bueno, no dejan de ser visibles incluso las cirugías. Que quieren que tapan lo que en realidad quieren, perdón, que muestran lo que en realidad quieren tapar. Entonces, me parece que en esto tenemos que también ver que en esta época, a mí me encantan las chicas muy jovencitas, porque tienen, perdón, las chicas no, los jóvenes, eh, los chicos muy jóvenes que vienen con otra cabeza hoy en día, donde hay mucha más libertad y tratan todo el tiempo de correrse de los cánones de belleza, que aparte sabemos que son culturales, que tenemos nosotros, que si está gorda, que si no está gordo, que si tiene tal cosa, que si tiene tal otro, que si tal defecto, tal otro, como que siempre se está mirando los defectos con una mirada crítica. Y está bárbaro que los jóvenes nos enseñen y nos dejemos enseñar, porque también va a ser más fácil para todos, ¿no? Poder mostrar estas manchas, estas cicatrices, lo que sea. Y por ahí la segunda pregunta que decías vos de la silla de ruedas, que yo la he escuchado muchas veces de distintas maneras, pero en el fondo es la misma preocupación que tienen los familiares o los enfermos de ELA, que es una patología degenerativa, incapacitante, progresiva, que por ahí cuando pasa mucho tiempo que la gente no se mostró en público, digamos, cómo va con el avance y las dificultades progresivas que va teniendo, claro, de repente cuando sale al barrio pasó de que había salido caminando a que de repente a los 3 meses o a los 6 o no sé, cuando sea que sale en una silla de ruedas. Entonces como que el bache es enorme, ¿no? Y por ahí en esos casos, bueno, siempre si se puede con un acompañamiento psicológico si cuesta mucho, pero cuando se puede ir acompañando a la persona en la progresión de la enfermedad y voy viendo de a poco cómo va progresando, no es tan impactante, porque el problema cuando es tan impactante es que por ahí incluso la gente lo quiere disimular pero no le sale, y el enfermo se ve en los ojos del otro, en esa mirada, ¿no? De sorpresa. Y eso produce más impacto que la propia, digamos, marca que la enfermedad esté dejando. No verse en el espejo de los ojos del otro es a veces es más complicado. Entonces, bueno, si pueden ir, nada, que sea algo por ahí los chicos también son en ese sentido muy piolas porque toman más naturalmente lo que va pasando, ¿no? No. Bueno, bueno, tenés tal o sea, no es que hacemos que de cuenta que camina cuando no camina, pero bueno, lo pueden tomar de otra manera. Bueno, es lo que hay. Acá, Paula, perdón, digamos, siguiendo esta temática, nos preguntaban en vivo, por ejemplo, Danita decía que su hija tiene 2 años y que tiene manchas, y cómo la prepara eh, para la etapa escolar, ¿no? Para que, y esto es algo común, insisto, tomo cosas que son comunes en el consultorio, justamente los chicos en su primera infancia, donde es más común que salgan las manchas de mastocitosis, a los padres les genera dudas de cómo abordar este tema cuando los chicos empiezan la etapa escolar, porque ahí van a tener la mirada que vos hablas del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarles y cómo abordar esto? Siempre
dialogando claramente, pero es importante, imagino, Paula, esto abordarlo con las instituciones, ¿no? También incluir a las instituciones, por ejemplo, en este caso las escuelas. Absolutamente, porque tiene que ser un trabajo de acompañamiento entre las familias, como decís vos, la institución escolar, en caso de que sea con la escuela, pero también, qué sé yo, en los clubes, y por ahí hacer un trabajo con los docentes o con el equipo docente para explicar de qué se trata esa enfermedad, que ellos la puedan bajar acorde a las edades de cada de los niños. Bueno, en algunos lugares ya se está trabajando mucho, ¿no? En el sistema educativo, en lo que es la inclusión, por lo menos acá en Argentina, lo cual no quiere decir que en todos lados, como decimos acá, se cuecen habas. También acá se hace, por más que se esté trabajando, se discrimina muchísimo, bueno, distinto tipo de patologías en los niños. Pero cuando podemos explicarles a los chicos, para que ellos mismos incluso puedan ir explicándole a sus compañeritos, lo que les pasa, que ellos entiendan lo que les pasa. Los chicos lo toman de una manera mucho más natural, si se puede decir. No me gusta mucho ese término, pero bueno, lo toman de una manera mucho más cotidiana, sin tanta tragedia. Por supuesto que siempre puede haber algún chico que haga burlas o lo que sea. Entonces es importante trabajar con la institución. Y también empoderar al niño del pasando, explicarle, porque también de esa manera, un poco retomando uno de los temas que hablábamos antes, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la mamá que decía que no lo dejaban nene ir al cumpleaños porque tenía miedo que no sé lo que coma. Bueno, si le explicamos al chico, los chicos se saben cuidar, se pueden cuidar, porque si no, digamos, también es una manera de hacerlos responsables de sí mismos, por supuesto acorde a la edad que vayan teniendo, ¿no? Pero bueno, a los chicos se les puede ir explicando las cosas de una manera que la puedan entender según la edad que tengan, y eso ayuda, acompaña y destraba muchas veces, que por ahí muchas veces son más temores de los adultos que de los niños. Claro, claro. No, y acá, Sofi, también ha participado en una de las preguntas previas, nos dice en vivo que qué importante que es hacerse cargo y poner, hablaba de un término de poner como las cartas arriba de la mesa y no ocultar, como para, y que eso nos va transformando, ¿no? A la persona y a su contexto, ¿no? Me parece súper importante. Siempre abordar, nunca hacer como si nada, ¿no? Me parece que eso es lo sano. Ujú. Sí, La palabra exacto, exacto. transformando me pareció, la parte transformando me pareció interesante porque es así, nos vamos, no sé si transformando, pero sí nos vamos adaptando a una realidad distinta, pero que nos deja, bueno, en definitiva hacer lo que queremos, que para eso estamos, ¿no? En realizarnos con los objetivos que nos proponemos como proyectos de vida, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que además, y no sé si ya para cerrar, porque debes estar por Sí, terminar ya, pero para decir sí, 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 lo sí. último, solamente una palabra, retomando lo que decía alguien, esto de la normalidad o no. A mí me parece que lo más importante acá es el cuidado. Bueno, me quedaron un montón de temas que por ahí sería interesante para otro momento, hablar del cuidado de los Sí. cuidadores, pero lo más importante es que tanto sea los cuidadores como el enfermo, porque cualquier enfermedad afecta a toda la familia y el entorno. Entonces, cuando hay padecimiento, estoy hablando de padecimiento psíquico, en este caso porque es mi disciplina, ¿no? Del físico se ocupan ustedes los médicos, pero el padecimiento psíquico, cuando hay malestar, cuando no estoy bien, estoy muy angustiado, no importa si es normal, si no es normal, me parece que si yo puedo tener una consulta con alguien y por ahí eso, en algunas entrevistas algo por ahí se desarma, o bueno, o empieza un proceso de tratamiento, de análisis o lo que sea, pero no tener Ujú. miedo, ¿no? A consultar con un psicólogo, por lo menos acá Claro. en Argentina tenemos, no sé, el 90% de la población analizada, pero Ujú. nada, porque tratar de sacar los mitos de que el que va al psicólogo es loco. La verdad es que si tengo padecimiento, no es necesario padecer de más. Eso quería Ok. como decir así la conclusión, que nos hagamos de las herramientas.
Bien, acá Sofi sigue agregando hacernos agentes activos de nuestra propia salud. Es algo con lo cual podemos concluir, voy a ir concluyendo por el tema de que se nos va a cortar si no el vivo. Me parece que sí, me parece que Sofi has dicho algo eh, para concluir muy importante, hacernos nosotros también como pacientes protagonistas de nuestra salud, no esperar soluciones de afuera todo el tiempo. Una vez que claramente tenemos el diagnóstico, sabemos qué hacer, qué no hacer, cuáles son algunas limitaciones, pero ser protagonistas de nuestra propia salud, en definitiva, es lo que nos va a hacer sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y buscar herramientas para sentirnos bien, ¿no? Como, bueno, Paula bien aconseja, ayuda terapéutica o cualquier otra área de abordaje que a veces yo nombro cuestiones, no sé, artísticas, deportivas, aquello que haga sentir bien a la persona, bueno, siempre lo recomendamos porque va a influir positivamente en relación a la patología, ¿sí? Ujú. Bueno, se están uniendo gente, es muy temprano, esto lo hicimos para que otros países que ahora es de noche puedan participar. Aquí en Argentina es muy temprano, pero bueno, esto lo vamos a dejar grabado, así que como para que lo puedan escuchar. Habría un montón de cosas para abordar, sé que bueno, hay un montón de preguntas que me han llegado también de otros aspectos, y bueno, en algún momento lo abordaremos y trataré de contestarlo. Así que bueno, te agradezco, Paula, gracias por aceptar la invitación en este día tan especial. Queríamos hacer algo ameno para reconocer este día. Y bueno, saludar a todos. Sé que siguen las preguntas, ya después, bueno, quizá haremos otra segunda parte. Y bueno, agradecer a todos por estar y bueno, desde ya no dejen de asistir a profesionales para abordar todas estas cosas, ¿sí? De mi parte, gracias, Paula. Gracias a vos, un beso enorme y gracias a todos por participar. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Chao. Chau, chau. Vamos a cortar por aquí, ¿eh? Dale, A ver dale, si corta podemos que. cortar. A ver, a ver. Eh, si no me va a cortar el vivo directamente, ¿eh? A ver, a ver. Ahí están, siguen las preguntas. Bueno, gracias. Aprovecho que todavía no corto. Eh, bueno, a Silvia de la Asociación de Patologías Mastocitarias de España, ¿sí? Hacen una gran labor y me siento parte de ellos, así que justo ahí están saludando, así que un enorme saludo, a seguir trabajando, ¿eh? Meritorio todo lo que hacen. Bien, bien. Bueno, ahí aparecen otras patologías, angioedema hereditario poco frecuentes. eh, y, y bueno, en mi perfil, ahí está donde atiendo. Me preguntan dónde atiendo. Y si no, me contestan, me hacen preguntas de manera privada, que no muera todo acá, ¿sí? Así que bueno, ahora sí me,